Buenas tardes. Vean ustedes que aquí ahora voy a colocar vean ustedes que aquí a la izquierda tengo problemas con el mouse mío. Bien, les decía que en la esquina superior izquierda vean qué es lo que vamos a ver hoy. Ustedes yo sé que hacen tiempo que no están en sus estudios, etcétera. Por eso quiero empezar suave para que ustedes vayan como que adaptándose de nuevo a la parte de la programación. Hoy vamos a ver la programación orientada a objetos. Algunas generalidades como son las clases, qué son métodos, cómo representamos, representación de las clases mediante diagramas UML, propiedades, qué son las propiedades y qué son los constructores. Aquí clase y objetos. Clase. Se habla de clases, se habla también de objetos. Clase y objetos, método, diagrama UML de clase, propiedades y constructores, y qué son los constructores implícitos y los constructores como argumentos. Y después les voy a hacer un ejemplo de codificación en C# modo consola. Es lo que vamos a emplear nosotros. El software empleado, aquí, el lenguaje empleado, el lenguaje que vamos a emplear es el C# modo consola. A ver, cuando haga los ejemplos, ¿a qué se refiere esto? C# modo consola. Ahí está. Eso es lo que vamos a ver hoy. Yo le mandé en el grupo de WhatsApp, le he mandado un link para que descarguen el Visual Studio 2019, que es el que empleo yo para mostrarles los ejercicios que hacemos, etc. Bien, entonces, en este caso, bien, vamos a empezar con un PowerPoint aquí, que es este que aparece acá. Vamos a usarlo acá, vamos aquí a colocar acá. Aquí vamos a colocar aquí así. Y vamos acá a hacer lo siguiente. Y entonces esto es lo que vamos a ver hoy. El tema 1, la programación orientada a objetos, que es la primera parte. Bueno, déjenme antes de esto decirle cómo puede entrar usted. Ustedes ya entran sin problema a la plataforma Moodle. Yo sí, ingeniero, sin problema. Ya. Recuerden que en este caso aquí entramos a la plataforma Moodle y cuando llegamos aquí, bueno, te dan, como han indicado, y aquí en este caso, por ejemplo, estas son las materias mías. Este es de ustedes, la tutoría de programación 3. Fíjense que hay dos temas nada más: programación orientada a objetos y programación orientada a objetos avanzada. Aquí voy a poner los parciales, pero en este caso de aquí, tema 1, aquí, en este caso que está aquí, está puesto el PowerPoint que estoy utilizando, yo está puesto aquí ya. Lo pueden descargar por acá, le hacen clic, él se pone debajo aquí, ¿lo ven? Él viene acá, lo pueden trasladar hacia el escritorio suyo, abrirlo o abrirlo aquí mismo. Aquí pueden abrirlo, abrir, y lo pueden abrir aquí mismo. ¿Correcto? Entonces, en este otro caso que está acá, este ejemplo que voy a hacer hoy, yo le voy a hacer un ejemplo de codificación, lo voy a poner acá, ejemplo de codificación. Y cuando ya vayan a hacer el trabajo de clase número 1, que será el jueves, hoy es martes, el jueves que viene, entonces lo van a ver acá. Este no se está mostrado para ustedes, ustedes entran y no lo pueden ver, porque todavía no lo he preparado.
¿Listo? Así es como accedemos a la plataforma Moodle. Bueno, estábamos en esto que está aquí, que era el tema 1, promoción orientada a objetos. Ya tienen ustedes como hacían tiempo que no estaban en modo TEPSA. Entonces, en este caso que está acá, vamos a tener esta parte que está aquí, que es clases virtuales. Vamos a ver la terminología de las clases, que son métodos, que son clases, que son los métodos, clases y objetos. Clase y objeto. Yo estoy adaptando esto para tratar de hacerlo ustedes lo más simple posible. Terminología en las clases y objetos, métodos, propiedades, los constructores, esto no va. Hasta ahí veremos, y bueno, y un ejemplo. Y sería un ejemplo de codificación. C#. Correcto. Entonces vamos a ver qué es una clase. Esto es de programación 2. Se lo he incluido aquí para que vayan refrescando qué es una clase, qué es un objeto, cómo se representa las clases con diagramas UML. ¿Qué es una clase? Para un programador, esto es teoría, para un programador acá, vamos a ver aquí. Para un programador orientado a objetos, esto es una clase. Esto que aparece aquí que dice que es una construcción sintáctica. Es una construcción sintáctica aquí. Esto que está aquí es lo que me interesa. Es una construcción sintáctica con nombres que describe un comportamiento y atributos comunes. En definitiva, la que más me gusta es la segunda. Es una estructura de datos que incluye datos y funciones. O sea, estructura de datos compuesta por métodos, no solo funciones, métodos que serían procedimientos y funciones, que incluye datos, o sea, estructuras de datos que nosotros vamos a poder poner en la aplicación a través de esos métodos. ¿Cómo se declara una clase? La sintaxis es class, nombre de clase, y aquí van miembros de la clase. Se denominan miembros de clase. Todo lo que aparece aquí en el cuerpo de una clase se denomina miembros de una clase. Ejemplo, clase, mi clase. Y aquí hay un método. Public, hay que declarar que ese método es público, bueno, podría ser privado. Public, void, recuerden que void quiere decir que en este caso el método no devuelve nada, solo es para darlo dentro de la clase. No hay retorno. El nombre del método M1 y aquí vendrían los argumentos, en este caso no tiene argumento. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una instancia de una clase. ¿Por qué se caracteriza? Esto es de programación 2. Los objetos se caracterizan por identidad, se distinguen unos de otros, comportamiento, pueden realizar tareas y estado contienen información. Esos son los objetos. ¿Cómo se declara un objeto? Se declara de la siguiente forma. Nombre de la clase, nombre del objeto. ¿Qué pasa? Que la declara, igual que una variable. ¿Cómo usted declara una variable? Una variable, por ejemplo, aquí tenemos una variable. Se recuerda que usted ponía, por ejemplo, tipo de dato y a continuación nombre de la variable. Así ponía usted. Correcto. Tipo de dato, nombre de la variable. En este caso, el tipo de dato, ejemplo, podría ser aquí. Vamos a ver acá. El tipo de dato aquí podría ser
Déjame bajarle esto aquí. Podría ser, en este caso que está acá, un tipo de dato puede ser int, tipo de dato entero, y el nombre de la variable x. Eso es declarar una variable. Correcto, ahí estoy declarando una variable. Ahí se está declarando una variable, perdón. Ahí estoy declarando la variable aquí. Sería esa es la declaración de una variable. Tipo de datos, nombre de variable. ¿Qué pasa? La declaración de un objeto es lo mismo. Nombre, lo que pasa es que en este caso, aquí, cuando el tipo de dato, que aparece aquí, es una clase, fíjense que aquí son tipo de datos primitivos, compuestos, porque puede ser un arreglo, puede ser cadena, puede ser entero, puede ser doble, ¿correcto? Son tipos de datos primitivos, pero cuando el tipo de dato es una clase, como aparece aquí, nombre de una clase, la variable se denomina objeto. Entonces, en este caso no es nombre de variable, aquí es nombre de objeto. Y el tipo de dato es el nombre de una clase. Eso es un objeto. Es una variable cuyo tipo de dato es una clase. Pero ¿qué pasa? Aquí yo declaré, aquí no está instanciado, perdón, aquí no está inicializado el valor de X. Correcto. Más adelante yo pondría X vale 25. Pero en este caso, en el nombre de un objeto, como dice aquí, la declaración de un objeto no crea un objeto. Solo se crea a través de una instanciación. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, nombre de clase, nombre del objeto, igual a new, nombre de clase. Esto que está aquí, fíjense, fíjese usted que esto que está aquí, esto que está aquí, vendría a ser la declaración. Eso es la declaración. Recuerden cuando yo ponía aquí, después, yo ponía más adelante, aquí, X igual a 25, ya yo le estaba asignando un valor y por lo tanto en este caso, o podría haber hecho esto, mire, aquí, yo podría haber hecho lo siguiente. Yo podría inicializar int x igual a 25. Eso se llama inicializar. Está aquí, declara int x, declaro y asigno. Y cuando yo declaro aquí y asigno en una misma sentencia aquí, eso se llama inicializar el valor. Entonces, en este caso estoy declarando aquí int x es esto, pero a continuación pongo aquí, vamos a ver si no se confunde esto, pongo acá y ahora digo nombre del objeto, eso es en este caso que estoy haciendo el x igual 25, estoy diciendo no, pero el nombre del objeto igual a new, nombre de la clase. ¿Por qué new? Porque yo dije que la declaración, que era la que está en azul, no crea un objeto. Pero new, ¿qué cosa es new? Nuevo. ¿Qué es nuevo? Crear. Una cosa nueva está creándose. Entonces, esta es la declaración de instanciación de un objeto. Ahí está completo. Porque usted podía poner acá, como aquí, declaración y posteriormente acá, usted podría colocar acá, posteriormente aquí, y aquí declaré. Usted podría después acá hacer lo siguiente, aquí decir ahora acá, usted podría decir ahora aquí el nombre del objeto igual
a new nombre clase. ¿Listo? Y eso que está ahí es como yo había hecho anteriormente acá. Declaré, declarando, asignando. Entonces aquí declaré, esa es la declaración. Y aquí asigné. Puedo decir, declararlo y después decir esto. Nombre del objeto igual a new, y ahí sí estoy instanciando. O puedo hacerlo una sola sentencia como dice aquí. Entonces puedo decir nombre de clase, nombre de objeto new, nombre de la clase. ¿Listo? Entonces ahora sí es como está creado esto. Bien, continuamos. ¿Cómo se representa gráficamente según un diagrama UML? Un diagrama UML es un rectángulo que tiene las siguientes características. Aquí se coloca, así es como se dan los ejercicios. No hay que decir, cuando usted pone un programa, tiene que decir, cree una clase que se llama fulanito, que tiene un campo que es privado, que se llama fulano de tipo doble. Dos campos que tienen esto y cuando venga a ver, escribe un párrafo. Cree un método para hacer esto, que es un método que tenga como... Y eso le está colocando usted un poco más y le tienen que hacer un libro para que usted entienda qué es lo que está pidiendo en el problema. Entonces, en la representación gráfica de diagramas UML es así. En vez de decirle cree una clase que sea aquí, fíjense que es un rectángulo dividido en tres partes. En la parte rectángulo superior se coloca el nombre de la clase. En el intermedio se colocan los atributos. ¿Qué son los atributos? Los campos. Campos, como puse acá, nombres de variable y nombres de constante. Puede tener aquí un valor y puede no tener valor, como aquí. Aquí están los modificadores de acceso. Si es, en este caso, bueno, aquí se representan los modificadores de forma gráfica, o sea, con símbolos. Y aquí esto es para los atributos. 3 puntos indica que existirán más atributos que no se muestran, que se le darán más adelante, posiblemente porque tengan otro tipo de estructura más compleja, que representarla aquí sería más complejo. Y finalmente vienen las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Métodos, solo método. Aquí van solo los métodos. Aquí van solo campos que son variables y constantes y aquí el nombre de la clase. Ahora, estos modificadores que puse yo aquí, modificador de acceso, se representan de la siguiente forma. Los modificadores de acceso pueden ser privado, que es con un signo, una rayita, un signo menos. Público, que se representan con el símbolo más. El privado solo puede usarse en la clase donde está declarado. El público puede ser usado en todas las clases que estén en la aplicación, los públicos, claro, accediendo a través de objetos, ¿no? Y los protegidos, protect, que es el símbolo char, ese numeral, que es solo donde está declarado y en las clases derivadas. Esto lo vamos a ver ya después, la segunda parte de esto, que es la programación orientada a objetos avanzada, que lo primero que me habla es de la herencia. Y la herencia son clases básicas y clases derivadas. Entonces, protegido tiene sentido ya cuando estoy trabajando con herencia. ¿Listo? Aquí miren ejemplos de operaciones. Operaciones son los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, fíjense que la sintaxis no es la de C#, no es la de C. O sea, no tiene un lenguaje asociado. Los diagramas UML, en primera, no se crearon para la parte de computación, para la parte de programación. Fueron creados, creo, la primera vez para un programa de economía y demás. Entonces, pero la parte de programación vio muy acertado esto y lo utiliza. Fíjense que esto no tiene, aquí se escribe con un símbolo que me dice que es público, el nombre del método, aquí no tiene argumento y aquí tiene 2 puntos tipo de datos. Después van a ver cómo se escribe esto ya
en forma de método en el lenguaje, porque esto puede escribirse esto es válido para todos los lenguajes. Que estoy trabajando con Basic, aquí se escribe de una forma. Estoy trabajando con C#, se plantea de otra forma y así. Y así me quedaría. Ejemplo de clase me quedaría. Circle, aquí me... en este caso tengo que crear una clase Circle que tiene un campo, o sea, una variable que es privada de tipo doble y que se llama radio. Y que tiene tres aquí métodos. Tiene métodos que son públicos, los tres. El primero se llama área, es de tipo doble y no tiene argumento. Y así. Después me tienen que decir cuál es, cómo se halla el área del ciclo. Bueno, el área del ciclo es sencilla. Objetos y clase. Aquí viene una definición. Son instancias de un tipo de información dada. Los nuevos tipos de datos se definen utilizando clase. Las clases, bueno, ya está definiendo lo que es la clase. Una aplicación C# siempre tendrá al menos una clase. Ahora miren lo que dice aquí debajo en el cuadrito blanco, que es lo que más yo le hago énfasis para que lo sepan. ¿Para qué se crea un objeto? Un objeto es creado para poder acceder a través de él a los miembros públicos de otra clase desde la clase donde está declarado. ¿Sí? O sea que yo creo un objeto en una clase para poder acceder a los miembros públicos de otra clase que estoy reflejando ahí. Aquí sería, miren. Aquí sería. Aquí estoy instanciando objetos en una clase, por ejemplo. Y aquí pongo el nombre de la otra clase. Por ejemplo, que estoy en mi clase y quiero ir a otra clase, acceder a los miembros públicos de otra clase desde la clase mi clase. Aquí pongo otra clase, OBJ igual a new, otra clase. Aquí es por si tiene argumento la clase. Si el constructor tiene argumento. Entonces, esto que está aquí es lo que quiero hacer, recalcar con ustedes. Que el objeto es creado para poder acceder a través de él a los miembros públicos de otra clase desde la clase donde está declarado. Bueno, estos son comparativos entre objetos y clases. Y vamos a ver lo que son los métodos. ¿Qué es un método? Ya vimos lo que eran las clases. Si más no... Clase y objeto, ya lo vimos. Vamos a ver ahora lo que son. Ya vimos esto. Clase, objeto y diagramas de clase. Vamos a ver aquí método. Correcto. Entonces, ¿qué es un método? Es un conjunto de sentencias en una aplicación destinada a realizar una tarea específica. Los tipos de métodos en C# se dividen en tres tipos. Las funciones, que son las que devuelven un valor de retorno. Los procedimientos no devuelven un valor de retorno. Y los constructores, que son métodos especiales. Miren la sintaxis de declaración de método. Vamos a ver declaración e invocación. Declaración de método. Aquí va el modificador de acceso opcional. Si no se coloca, es privado. ¿Sí? Pero es mejor siempre ponerlo. Usted puede ponerle private o public. Después va el tipo de retorno. El tipo de retorno, una función, era este que aparecía declarado aquí. Este que aparecía declarado aquí. Ese que aparecía declarado ahí. El nombre del método que sería área. Aquí una lista de parámetros, fíjense que está entre corchetes. Lo que está entre corchete y rojo quiere decir que es opcional. Puede tener parámetros o puede no tener parámetros. Y a continuación va el cuerpo del método. Recuerden que los modificadores de acceso son public, acceso desde cualquier lugar de la aplicación, private, solo en la clase donde está declarado. Y por supuesto faltaron los private, que bueno, eso cuando expliquemos la herencia haremos hincapié. El tipo de retorno se refiere a lo que... Recuerden que una función, en este caso, tipo tiene un valor de retorno y el otro, el procedimiento, no tiene valor de retorno. Y aquí va, si tiene lista de parámetros,
es la definición de variables que van a utilizarse en el método. Y tienen que estar declarados. Y si es del mismo tipo de dato, no es int variable 1, variable 2, variable, no, es int variable 1, int variable 2, int variable 3, por un problema de paso de parámetros. Aquí están los ejemplos. Funciones, publi int suma de entero, n1, n2. Retorno n1 más n2. Fíjense que en este caso el retorno de una función tiene que ser del mismo tipo de dato de lo que retorna esa función. Claro, es lo que le decía yo, miren, N1 y N2 son del mismo tipo y sin embargo hay que colocarlo así como argumento. INT N1, INT N2. Entonces aquí, ¿qué retorna? La suma de N1 y N2, porque esto es suma de enteros. Fíjense que esto es una tarea muy específica. Recibo dos números, los sumo y los devuelvo. Return quiere decir retornar. Este caso que está aquí es un procedimiento que no retorna un valor y por eso utiliza la palabra reservada void. Void dice que no retorna valor, ningún tipo de dato. Recibe un valor y lo único que hace es mostrar a través, bueno, aquí está puesto de formulario. Aquí sería console punto write line S. Este es ya para C# modo consola, que es el que vamos a utilizar nosotros. Aquí él escribe en la consola, en la pantalla, la consola, escribe write line, escribe S y a continuación que lo escribe, da un cambio de línea. Y el constructor, miren, este es el constructor. Así se emplea. Public, mi clase, fíjense que el constructor no tiene ningún tipo de retorno, ni tipo de dato, ni la palabra reservada void. Nota el empleo de la palabra clave retorno, que es retorno, el cual es obligatorio en un método que vuelve su valor, o sea, en una función, y no así en uno que no tiene retorno, donde lo puedo utilizar de forma opcional que indica la salida del método, pero no puede estar acompañado ni de una variable, ni de una expresión, ni de una constante. Solito así puede utilizarse aquí en procedimiento. De todas formas, cuando el procedimiento llega a la última sentencia de ese procedimiento, ya automáticamente retorna. Pero bueno, si usted tiene alternativa y quiere retornar, le pone return en una intermedio del código. Ahora, ¿cómo invoco yo un método? Fíjense que a mí lo que me interesa es los métodos que usted sepa, declarar método e invocarlo. Una vez que yo declaro un método, ya está definido, se puede llamar un método en la misma clase. No hay problema. Se usa el nombre del método seguido de la lista de parámetros entre paréntesis. Si esos parámetros existen. Acá. Y aquí. Eso ahí sería. A ver. Ese de ahí sería. Que sería aquí. Sería inclinado y 20. Bueno, vámonos a adornar más esto. Si existe, ahí está. Correcto. Llamar un método que está en una clase diferente. Hay que indicar al compilador cuál es la clase que contiene el método que se desea llamar. Y ese método tiene que ser público. Porque si es privado no se puede acceder. Yo puedo acceder siempre a los miembros públicos de una clase desde otra clase instanciando un objeto. Porque eso fue lo que dijimos. ¿Para qué se creaba un objeto? Para poder acceder los miembros públicos de una clase desde otra clase, pero miembros públicos. Privados, privados. Privados nadie se puede meter ahí, solamente los dueños de la casa. ¿Sí?
usar llamadas anidadas. Un método puede hacer a otro método, ese otro método a otro, ese otro método, y así sucesivamente mientras tenga yo espacio en el stack de memoria. Forma de invocar los métodos. Las funciones. La invocación de los métodos retornan un valor, o sea que retornar un valor puede hacerse de dos maneras. A través de la sentencia de asignación, esto que está acá, que es int igual a igual a, aquí estoy inicializando, estoy declarando la variable a y la variable b, pero a su vez le estoy dando valor a la variable a de 5 y a la variable b de 8. Entonces, esto cuando yo declaro, esto es declarar, y a su vez asigno, esto es asignar, en una misma sentencia, se llama inicializar una variable. Entonces, ahí está inicializado la variable a y la variable b. A con 5, B con 8. Y a continuación llamo a la función suma entero. Recuerden que la función suma entero recibe dos valores numéricos. En este caso, aquí era A, que vale 5, B, que vale 8. A le pasa su valor a N1, 5, B le pasa su valor a N2, suma 5 más 8, perdón, 5 más 8, 13 y lo devuelve. Entonces aquí devuelve el valor 13 y se le asigna, porque esto es a través de una sentencia de asignación, se le asigna la variable res. Segundo, según un operando de una expresión, aquí cuando ya retorna acá, no asigna, sino lo que hace es dividir entre 2. Divide entre 2. O sea, lo que retorna el 13S que retornó, lo divide entre 2. Y eso se lo asigna a la variable promedio. ¿Listo? Porque este es el promedio de 13, que sería 5 y 8, sería 6.5. Procedimiento. Su invocación solo es a través del nombre y la lista de parámetros si existen. Miren, recuerdan que este de aquí lo que recibía era una cadena string y se escribía en la consola. Pues esto aquí lo que le paso es solamente una cadena, pero en este caso una constante. Una cadena que ya está fija. No es una variable de tipo cadena, que podría ser también. Entonces, en este caso que está acá, vamos a ver los constructores. Su invocación es mediante la sentencia de instanciación de un objeto a la clase que lo posee. Eso que está aquí, esta era mi clase. Aquí estoy instanciando un objeto. Pero este que está aquí, a la vez que se instancia, ¿qué hace esto? Esto, miren aquí las características. Ejecuta automáticamente al constructor de la clase. Yo lo estoy llamando de otra clase, ¿correcto? Y cuando hace esto, salta a la clase esa que está ahí, va al constructor y lo ejecuta. Entonces, ejecución automática al instanciar un objeto a la clase que lo posee. Su modificador es public, aunque también hay modificadores privados, pero bueno, nosotros vamos a trabajar solo con acceso público. No poseen tipo de retorno. Se recuerda que un método tenía acá tipo de modificador, siempre va a ser público. Bueno, normalmente es público. El tipo de retorno no posee tipo de retorno, ni tipo de dato, como aquí, ni la palabra reservada. El constructor no posee ninguno de esos dos. Fíjense que pone public y a continuación ya está el nombre de la clase. O sea, no poseen tipo de retorno, ni tipo de datos, ni void. Tienen el mismo nombre de la clase. Pueden tener parámetros y se utilizan para inicializar los campos del objeto. Ahí está. Puede ser con sus valores iniciales. Vamos a hacer estos ejemplos que están acá. Vamos a hacerlo. Y vamos ya, en definitiva, aquí. Vamos a ver acá. Miren, este es el que tienen que instalar ustedes, que yo se los di mediante el grupo de WhatsApp. Le puse el link para que ustedes descarguen el Visual Studio 2019. Ahí quería hacer una consulta. Dígame. Al instalar salen bueno, instalé el que decía profesional, no sé cuál de los, habían 3 para instalar. No, no era profesional, que community, es community. Ah, ya, community. Sí, Entonces, tiene que ser el que tengo yo, el community, para que estar en sintonía.
Ya Community. Sí, pero los demás, pero póngase en sintonía conmigo y ponga community. Bueno, volvemos de nuevo. Aquí estamos. Cuando lo tengan ya aquí, entonces este es un acceso directo. Se presenta de esta forma que aparece aquí. Visual Studio 2019 y aquí le aparece. Entonces le dice que está acá y usted pone crear un proyecto. Crear un proyecto. La primera vez, porque ya yo creé uno de consola. La primera vez tú tienes que buscar esto que está aquí dentro de un grupo. Ese que está acá, pues tienes que ir buscando aquí, bajando la barra hasta que encuentre aplicación de consola y que aparezca el lenguaje C#. Aplicación de consola con lenguaje C#. Por eso aquí dice aplicación de consola porque ya yo lo he usado. A la vez que usted lo use una vez, le va a aparecer aquí la reciente. ¿Lo ve? Plantilla, aplicación de consola, C#. Una vez que tiene eso, aquí la marca o aquí la marcó y aquí dice siguiente. Entonces le pone acá, vamos a poner aquí ejemplos de método. Ejemplo de método. Y aquí ubicación, yo la voy a poner en el escritorio. Aquí voy a buscar y voy a decir que me la ponga en el escritorio. Aquí en el escritorio. Acá. Y me la va a poner, aquí está, desktop. En el desktop. Ya a la vez que usted tenga eso una vez, le va a aparecer aquí ya. Ya le va a aparecer acá y no tiene que ir aquí y buscar donde quiere. Pero aquí puede colocarlo en la carpeta que usted quiera. Correcto, en la carpeta suya y la puede buscar por acá. Bueno, aquí, ¿dónde está mi carpeta? Ah, está aquí en video, en aquí, fundamento, eso. Y la coloca ahí. Entonces, acá, colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio, correcto. Siguiente. Entonces, bueno, aquí, crear. Esto es válido con el NetCore 3.1, compatibilidad a largo plazo. Y aquí se crea el proyecto modo consola. Modo consola. Y aquí aparece ya, este es mi proyecto. Modo consola. Aquí vamos a ampliar esto acá. Y ampliar esto acá. Fíjense que el nombre que le he dado yo es ejemplo de método. ¿Listo? La clase, bueno, aquí en modo consola se llama program y tiene un método que es main. Y esto no, esto es para que pruebe que, mire, esta es la forma de, como le puse yo, el right line y le puse S. En este caso, aquí está puesto esto de aquí, lo podemos borrar y colocar acá. Cuando usted hace esto, lo que pasa es que ya yo lo tengo adaptado, usted debe ir, porque cuando lo ejecuta, le va a salir una serie de, después de escrito debajo, una serie que fue ejecutado correctamente, que no sé qué, que hizo esto bien, que el código fue tal y más tal. Para evitarse toda esa, aparte que se lo dice, vaya usted aquí a depurar. Dentro de depurar va a opciones, depurar aquí, depurar opciones, opciones. Y aquí en depuración general va acá y marca aquí cerrar la consola automáticamente al terminar la ejecución, o sea, la depuración. Este estaba así, la primera vez que usted hace va a estar así. Lo marca para, perdón, era esta que está aquí. La primera vez está así y usted le pone, cuando yo termine de ejecutar mi aplicación, no me escriba todo eso, no me interesa esos datos de que si el módulo tal cerró con código más cuánto, que el tiempo, no. Cerrar, no me interesa esa información. Aceptar y listo. Y entonces, para que cuando usted muestre los resultados, no se desaparezca automáticamente, porque esto muestra la consola y la quita. Entonces usted pone aquí, y sencillamente acá, console, aquí, y le pone aquí, y aquí está Ricky, que va a leer una tecla. Esa debe ser la última sentencia
esta que está acá. Esa va a ser la última sentencia, debe ser la última sentencia para que los resultados se queden en esa pantalla negra, usted viendo los resultados, ¿correcto? Entonces, hasta que usted no marque una tecla, él no desaparece. Porque si no pone esto, muestra los resultados, pero hay que tener vista de super águila, porque automáticamente que los pone, los quita. Entonces, con esto evitamos que se vaya automáticamente muy rápido. Y en este caso, también aquí, para que no me muestre toda la salta de información esa que no me interesa, hace lo que les dije ya. Va aquí a depurar, va a opciones, va aquí a depuración general, y este último que estaba acá, que estaba vacío, este que está aquí, le pone cerrar consola automáticamente. Aunque se lo dice ahí, si usted quiere evitar esto, vaya a estos pasos que estoy dando yo. Entonces aquí voy a crear, en la clase program, voy a crear mis métodos. Y los métodos son, ¿dónde estaban los? Aquí. Este que está aquí. Aquí. Esto que está aquí, está en mis métodos ahí. Los voy a copiar y los voy a pegar, por supuesto. Entonces aquí tengo, este es mi primer método. C, voy acá, y aquí pongo mi primer método. Class, acá, control B. Ahí está mi primer método. El método es public, es público, de tipo entero, y tiene los argumentos N1 y N2 que son de... Fíjense que no puedo poner INT N1, N2. Tengo que cada variable que voy a utilizar en el cuerpo tiene que estar antecedida de su tipo de datos. Tiene que estar declarada. Y aquí, ¿qué hace? Bueno, ya lo expliqué, retorna la suma de N1 y N2. Voy a ir acá. Y entonces, ¿cómo hago para este problema que está acá? Tengo que decir aquí, voy a escribir console punto write. Fíjense que este es la cajita auxiliar, esta que está aquí, que es dinámica. Usted escribe la primera palabra y ya le aparece todo lo que tiene esas primeras palabras. Write, y le voy a poner, escribe entre el valor de N1. Entre el valor de N1, un signo igual, y al final, punto y coma. En punto y coma. Y ahora voy a leer, voy a declarar que es INT. Le voy a poner aquí, vamos a poner aquí, no de, sí, es N1 y N2. Aquí INT, vamos a ponerle que, aquí puede ser cualquier variable, entre el valor de la primera variable, del número 1, entre el primer valor, entre el primer valor, y aquí, entre el primer valor, y entonces aquí declaro ese primer valor que sería aquí A1, que es B1, valor 1, que va a ser igual. Ahora, no puedo poner console.readline. ¿Por qué? Porque esto que está acá, fíjense, ya me salió la línea curviadita esta, que me está diciendo que hay un error, porque en este caso, esto me devuelve, este caso que está aquí, lo que hace es que aquí yo solo puedo poner valores de cadena. O sea, no podía poner aquí B1, porque solamente valores. Entonces, ¿qué hago? Hay una función que es la siguiente. En este punto parse, esta función me devuelve a mí lo que lee en pantalla que el usuario ha entrado. O sea, que yo escribo aquí 25, él lo lee como cadena, pero lo pasa. Parse quiere decir, convierte la cadena que tengo dentro de paréntesis. Los consolas siempre leen cadena y escriben cadena. Entonces, en este caso, leo mi cadena, ¿correcto? Cuando dé el enter, lee la cadena completa, pero esa cadena la convierte
Parse quiere decir, convierte la cadena que está entre paréntesis al tipo de dato que me antecede. Y eso que está ahí, asígnaselo a la variable B1, que es de tipo entero. Con eso, yo garantizo que se lee el primer valor. Control C, Control B, y ahora aquí entre el segundo valor. El segundo valor. El segundo valor, y aquí pongo B2. B2 es igual aquí. Y aquí tengo leído los dos valores. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Voy a invocar a la función. Entonces voy a declarar aquí. Declaro entonces una variable que se llama int res, que es resultado. Correcto. Y le pongo que res, fíjense que ahora puse en este caso res, la declaré y ahora le voy a asignar va a ser su valor. Y es ahora suma entero. ¿Dónde está pool y int? No. A ver si pongo aquí pool. Pool y int. No, no aparece suma. Y si no está aquí, olvídense, no lo pueden poner. A ver, yo lo había hecho. Acá. Déjenme pensar, a ver qué puede estar. Correcto, la cuestión es que no es public, es static. Porque todo lo que aparezca acá, todos los métodos que aparezcan, toda la declaración que aparezca acá tiene que ser static. Posteriormente explicaremos qué es un static en la clase 3, creo. Control C, Control B. Y ahora sí, cuando pongo aquí el resultado, va a ser igual a suma, y ahora sí aparece suma entero y le paso B1 y B2. B1, B2. Le paso B1 y B2. Como vimos que era la invocación, B1 y B2, ¿se recuerdan cómo era la invocación? Aquí, la invocación era así. A y B, le paso A y B. Entonces, en este caso que está acá, res de aquí. Y lo voy a mostrar console right line. Entonces voy a Canva flojo, voy a copiar y voy a pegar. Control C, Control B, console right line. Y el resultado es res, que es entero. Y entonces aquí pongo la suma es igual y aquí le pongo como solo el right line puede escribir cadena, el signo más es la concatación de concatenar cadena y le pongo res punto y lo tengo que pasar a cadena, res pasado a cadena, tu string, ese es el método, y punto y coma. Aquí pasé el valor de res a cadena, porque res es un entero, yo no puedo escribir entero, right line solo escribe cadena, esto es una cadena, más, y esto que está aquí es otra cadena, eso me devuelve una cadena, res lo paso a cadena, ¿correcto? Y aquí mantengo la pantalla, vamos a ver aquí, y este triangulito que está acá es para la ejecución. El ejemplo de método va a ejecutar. Y aquí está, vamos a ver, una cadena aquí. Entre el primer valor, vamos a las propiedades, vamos a aumentar esto porque está muy chiquitingo. Fuente, vamos a ponerle un 24 y negrita. Aceptar. Ahora sí. Entre el primer valor, dijimos que era 5. Entre el segundo valor, dijimos que era 8. Y la suma es igual a 13.
Fíjense que se me queda la pantalla ahí esperando ese cursor blinqueando ahí, papadeando. Quiere decir que está esperando una tecla. Está esperando una tecla para borrar. Enseguida que yo de una tecla, desapareció. En ese pedazo que está ahí, aquí, cuando yo dé los valores 23, 40, 23, ente, 45, este sería ese. En ese pedazo que está ahí, si yo no hubiera quitado, aquí me sale ahora una serie de información, la ejecución fue correcta, el índice de retorno fue 0, o sea que ejecutó bien, que si el fragmento tal, no. Entonces ya le quitamos todo eso y aquí me queda, está leyendo una tecla por esta que está aquí. Esta que está aquí es la tecla console read key. Esa tecla que está ahí es la que está esperando. Read key está leyendo una tecla. Cuando yo dé esa tecla, ya él se va. La primera vez le di enter, ahora le di espacio y se va. Ahora viene, esto que está aquí es una función. Vamos a hacer ahora, en este caso que está acá, un procedimiento. Un procedimiento que es este que aparece aquí. Aquí, control C, acá, vamos aquí y aquí, control B, y aquí, recuerden que no es private, aquí le ponemos static void, muestra mensaje. Entonces aquí, vamos acá a colocar todo esto en comentario. Todo esto en comentario que es aquí, eh, acá. Marcar como comentario estas líneas que están ahí. ¿Listo? Y ahora pongo acá que string es cat, es una cadena, va a ser igual. Hola a todos. Esa va a ser mi cadena. ¿Sí? Y ahora, como la invocación, en este caso, a un procedimiento no retorna nada, solamente escribo su nombre. Entonces aquí esto es muestra mensaje, ahí está, muestra mensaje. Y en este caso le paso cat. ¿Sí? Y ahora este señor, aquí va a decir console reline, estoy en el procedimiento, vamos a ponerle aquí. Estamos en el procedimiento. Y este acá, como esa es una cadena, más esa cadena que está ahí. ¿Correcto? Entonces, en este caso que está acá, ejecutamos esto, muestra mensaje y él me va a mostrar ese mensaje. Y a continuación me va a leer aquí. Estamos en procedimiento. Hola a todos. Listo. Y fíjense que se queda esperando que yo dé cualquier tecla. Hola a todos. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora lo que viene es constructor. Y aquí viene el constructor. Entonces, vamos a crear una clase. Aquí. ¿Cómo creo una clase? Aquí, proyecto, agregar clase. Proyecto, Ave María, agregar una clase. Agregar una clase. Y aquí está, clase. Puede ser una interfaz más adelante. Esto es ya en la herencia. Pero ahora es clase. Voy a agregar una clase acá. Y mi clase, aquí está, se llama clase 1. Le voy a poner mi clase. Mi clase. Clase. Y aquí se crea mi clase. Fíjense que aparece aquí ahora. Mi clase. Este es class, mi clase. Y aquí voy a poner un constructor. Dijimos que el constructor tenía el mismo nombre de la. Esta tiene que ser pública. Esta señal que aquí tiene que ser pública para que se pueda acceder a la misma. Y aquí el constructor que va a ser public, pero no lleva ningún tipo, ni tipo de datos ni retorno y se llama el mismo nombre de la clase, mi clase. Correcto, como es un método, constructor es un método y aquí, en este caso, ponemos el cuerpo de este método,
que sería, vamos a ponerle console, Writeline, punto, Writeline, aquí está, Writeline, y vamos a escribir hola, o estamos en el constructor. Estamos en el constructor. Listo, aunque se usa para inicializar el campo de la clase. Pero en este caso vamos a ponerlo así, un mensaje nada más. Entonces voy acá. ¿Y ahora qué hago? Esto aquí, ya este es el ejemplo. Este es el ejemplo de procedimiento. Y este que estaba aquí arriba era el ejemplo de la función. El ejemplo de la función. Y este es el ejemplo procedimiento. Vamos a poner ejemplo, esto está aquí. Acuérdense que el comentario también se puede poner así, barra asterisco, y hasta aquí, donde termina, conjunto, asterisco, barra. Entonces me queda aquí y le voy a poner, voy a instanciar un objeto a mi clase, porque es la clase que tengo allá. Mi clase, miren aquí, mi clase, le voy a llamar al objeto OBJ, genérico, y es igual a new. Este es para instanciar un objeto, mi clase, y abre y cierra paréntesis. Abre y cierra paréntesis y punto y coma. Listo, aquí estoy instanciando OBJ a clase, mi clase. Listo. Bien. Entonces, en este caso que está aquí, recuerden que una de las características de los constructores, acá lo estamos viendo, los constructores que era por acá, constructores. Dice aquí, ejecución automática al instanciar. Fíjense ustedes que aquí, cuando yo instancie, él salta a la clase, mi clase, ejecuta el constructor, que es lo que tiene el constructor aquí. El constructor tiene aquí, este es el constructor. Constructor. Y escribe, estamos en el constructor. Entonces voy aquí. Cuando él llegue aquí, el procesador, bueno, es lo primero que va a instanciar, y automáticamente cuando ve esto, salta al constructor de aquí, escribe, estamos en el constructor, y vuelve a la sentencia que sigue, que es esperar que usted presione una tecla. Voy a darlo acá. Estamos en el constructor y está esperando la tecla. ¿Listo? Y aquí no hay nada. Este saltó al constructor y el constructor le dijo, escribe en la consola, estamos en el constructor. Y eso sería, esto que está acá, el ejemplo que habíamos visto. Vamos a continuar ahora acá. Esto vamos a guardarlo, porque es lo que le voy a subir como ejemplo. Aquí, guardar. Ah, ya estaba ya con nombre. Ya, y porque claro, ya estaba ya ejecutado. Vamos a ver lo que son las propiedades. Las propiedades, bueno, esta es la definición de programación 3, que es más compleja. Se puede usar como si fueran miembros públicos de datos, pero en realidad son métodos especiales llamados descriptores. Esto permite el acceso a datos de manera fácil y proporciona seguridad y flexibilidad. Ahora, el cuadrito blanco. Una propiedad se crea para poder asignar a través del descriptor set u obtener a través del descriptor get el valor de un atributo privado a través de un objeto. Por tanto, las propiedades son públicas porque yo voy a relacionar esa propiedad con un atributo privado que yo no puedo acceder a través de un objeto. Entonces, la propiedad, como es pública, puedo acceder
a través de las propiedades set y get a ese atributo privado. Ejemplo de propiedad, miren aquí, public doble lane, aquí. En este caso, esta es, fíjense que este caso es con minúscula, L minúscula, este caso L mayúscula. Son dos, recuerden que C# diferencia mayúscula mayúscula. Este es el campo privado y esta es la propiedad pública, porque tiene el get y tiene el set. ¿Listo? Bueno, los constructores ya hemos hablado de él. Ahora, ¿qué pasa? Constructor por defecto. Es creado por el lenguaje. Cuando usted no pone un constructor, porque aquí pusimos un constructor, ya lo cerré, el código. Cuando usted pone el constructor, recuerde que puse, estamos en el constructor. Si usted no pone ninguno, el constructor C# pone uno de forma invisible. Invisible, que es el creado por el lenguaje, es invisible y dice que tiene las características siguientes. Modificador de acceso es public, no tiene retorno, bueno, igualito, no tiene parámetros e inicializa los campos según. Los campos numéricos los inicializan. Se recuerden que el constructor, la utilidad, mirenlo acá, estaba puesto por acá, se utilizan para inicializar campos del objeto. Esa era la utilidad de él. Entonces, en este caso, inicializa los campos. Ahora, si el campo es numérico, lo inicializa en 0. Si el campo es lógico, en falso. Y si es de referencia, o sea, cadena, objeto, en nulo. ¿Listo? Miren un constructor con argumento. La clase se llama rectángulo. Este es el constructor, pero tiene dos argumentos. Y aquí habría un campo que se llama length, otro campo que se llama width, y aquí los inicializa. Se lo pasa. Esto es de la clase. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a cerrar aquí. Guardar, sí. Y vamos a hacer un ejemplo acá, que es el siguiente. Así podrían salir los ejercicios que aparecen ustedes. Miren este ejercicio que vamos a aumentar esto. Aquí. Ejemplo de uso de propiedades, métodos y diagramas UML. Así les puede salir un ejercicio en una evaluación, un trabajo de clase. Codifica una aplicación para determinar el área y la longitud de una circunferencia de un círculo de radio dado por el usuario. Si se tiene que el diagrama UML de la clase Circle es el siguiente. Se le da así en un diagrama UML, no se le explica. La clase se llama tanto, tiene un campo privado. No, ahí está todo lo que pudiera darse en 5 párrafos. Ahí está todo resumido. No, que la fórmula sí le está diciendo que el área es pi r al cuadrado y la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Entonces esto que está acá, vamos acá y vamos entonces aquí, vamos a hacer aquí. Vamos acá y hacer, fíjense que ahora aquí sale crear un proyecto y la plantilla ya está aquí puesta. Así le va a salir después que la use una vez. Es una aplicación de consola. Siguiente, y le digo aquí el nombre del proyecto, círculo. Listo. Y pónmelo en el desktop, en el escritorio. Esto está acá. Siguiente, me lo creo, aquí, crear. Bueno, ya existe ese nombre. Atrás es círculo. Ejemplo círculo. Yo lo había hecho ya. EJ-círculo. Ahora sí. Siguiente, crear. Ahora sí me va a crear ese que está ahí. Esto, por supuesto, lo borramos. Aquí, fíjense que ejemplo círculo. Y aquí lo quitamos y le ponemos Ricky. Ricky. Abre y cierra paréntesis. Y listo. Y ahora acá.
ponemos lo siguiente. Todo esto tiene que estar en una clase que se llama, miren aquí, aquí está, miren aquí. Que codifica una aplicación para determinar, pero esto está en una clase, el nombre, la clase se llama ciclo, por lo tanto aquí tengo que crear aquí proyecto, agregar una clase, es una clase y se llama circle, aquí debajo coloco circle, así se llama la clase, circle, ¿entiendes? Y aquí se crea la clase circle, esa va a ser public, y va a tener lo siguiente, va a tener un campo, se puede usar esto, miren, regiones, región, aquí, región campo, aquí, atributo, atributo, fíjense que eso es comentario nada más, y aquí, ¿verdad? En región, y aquí pongo atributo, y pongo, que me decía que era radio de tipo doble y privado, private, doble, radio y privado, o sea que es private doble, se llama radio. ¿Listo? Esa es la región atributo. Ahora voy a crear la región método, propiedades. Control C. ¿Por qué tengo que crear una región propiedades? Control B, región, aquí, propiedades. ¿Por qué tengo que crear propiedades? Porque fíjense ustedes que yo, para resolver desde mi clase program, aparece aquí, desde mi clase program, aquí, tengo que darle los datos, porque aquí es donde empieza el programa, tengo que darle los datos de radio, pero el radio aquí, primero tengo que crear un objeto para poder acceder a todos los campos y a todos los métodos que están en ciclo, que son todos estos que aparecen acá. El campo, aquí la variable y los métodos. Correcto. En este caso que está aquí, yo tengo que instanciar un objeto para, pero ni con el objeto puedo acceder a este señor que está aquí, el radio, para darle un valor porque es privado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear una propiedad pública. Las propiedades son públicas, lo dije. Public. Y le voy a llamar set radio. ¿Sí? Set radio, correcto. Fíjense que es parecido a un método. Aquí, perdón. Public. Set radio. Y aquí. Public. Set radio. Y aquí, entonces, lo que no tiene son paréntesis. Voy acá y pongo, abre y cierra acá. Aquí falta public set. Y falta el tipo de dato. Es doble C radio. Y aquí, entonces sería C radio, sería get, set, perdón, set, abre y cierra paréntesis. Y aquí le asigno a la variable radio, le asigno value. Eso es típico. Value se le asigna. Le asigno el valor value. Y listo, este es el set. Set. Así es. Se le asigna el valor radio. Y ahora falta el get para obtener. A través de este le fijo el valor, pero tengo que tener también public C, y ahora public doble get. Get radio, y aquí es get
Y aquí es retén radio, retorna el radio. Radio. Y eso es las propiedades. Dice que las propiedades son públicas. Dijimos, las propiedades eran públicas. Parecido a un método, pero no tiene aquí para poner, no tiene los paréntesis para poner argumentos. Y solamente puede tener en el cuerpo los descriptores set y get. Set para fijar el valor del campo privado, que es el campo privado de radio. Y le asigno value, que es el que se le asigna a través del objeto. Y get es para obtener el valor de radio. Ahora va la región método. ¿Verdad? Región métodos. ¿Verdad? En región. Aquí está. En región. Y aquí pongo. ¿Cuál era el primer método? Aquí era. Oye, este primer método era área de tipo public doble área y sin argumento. Aquí sería entonces public doble área sin argumento y al final cuál es el área de un círculo. Entonces retorna, piense que esto es una función, retorna entonces pi, que está en la biblioteca matemática math, esa que está ahí, punto pi por, perdón, por radio al cuadrado. Pueden poner esto R por aquí, es radio. Pueden poner aquí radio por radio. Y ese es radio al cuadrado. O podrían poner aquí radio al cuadrado, sería sí, pueden poner así. B, aquí por pi por math punto power, aquí sería punto POV power, esta que está aquí, y sería el power sería, ¿quién es la base? Radio. ¿A qué potencia lo voy a elevar? Al cuadrado. Sería lo mismo. O aquí sería R por R. Da lo mismo. Pi por radio. Por radio. Esto es lo mismo que esto. Esto que está acá. Aquí, aquí falta math punto pi por math punto power. O sea, esto sería pi por la potencia. Power es potencia. Power de la base, que es radio elevado al cuadrado. Y esto que está aquí ya me sobra. O sea que es de esas dos formas. Puedo poner radio por radio, o puedo poner pi, radio por radio, o puedo poner pi por la potencia de radio elevado al cuadrado. Cualquiera de las dos es válida. Y eso me da a mí el área. Ahora viene el otro método que es public también. Public, que es long cir, correcto, es un método, abre y cierra paréntesis. Ahora aquí, llave, y sería, entonces, retorna, pi, más punto pi, perdón, 2 por pi, 2 pi r, 2 por pi por radio. Esa sería la longitud, aquí es doble, perdón. Doble. De radio, este está dado en doble.
Correcto. Aquí lo tenemos ya, los dos. Y ahora, ¿quién falta? Constructor. Constructor, como es un método, lo voy a agregar aquí. Entonces, public, los constructores son public. No tienen tipo de retorno, ni doble, ni void, ni nada. Y se llama el mismo nombre de la clase, por lo tanto es circle. Circle. Y no tiene parámetro. Y vamos a decir que radio es igual a 1. Listo. Estoy en una de las utilidades, este es el constructor. Una de las utilidades de los constructores es inicializar los campos. Aquí tenemos campo. El campo, que son los atributos, es radio. Aquí se inicializa en 1. ¿Por qué el constructor hay que ponerlo acá? Porque me dice que pongo un constructor. Aquí me dice circle, es un constructor. Si no pongo constructor, recuerden que el lenguaje me pone uno implícito con las siguientes características. Todas las variables que son numéricas en 0, las variables que son lógicas en falso, y las variables de referencia como cadena, objeto, etcétera, la ponen nula. Y había que poner un constructor y lo pusimos. Este es el constructor. Entonces ya está esto. Vamos entonces acá a program. Aquí. Program. Y entonces aquí lo primero que hacemos es instanciar un objeto aquí a circle. Circle. Mi círculo, objeto, mi objeto, como quiera. OBJ igual a new. En este caso, circle. Circle y esos paréntesis, si tuviera argumento, ahí irían los argumentos entre esos paréntesis. No tiene argumento, por lo tanto ahí está instanciado. ¿Qué hace esto cuando el procesador llega ahí? Ejecuta el valor de radio. Ejecuta el constructor y le asigna radio 1. Entonces, si yo pongo aquí que área señalado por A, doble área, vamos a ponerle que es A, va a ser igual a OBJ, punto, y fíjense que aquí te aparecen los métodos públicos. Fíjense que aparece que es radio, ser radio, con la llavecita porque son propiedades, mientras que el cubito son métodos. Y es área, está ahí, me retorna el área, sin haberle dado valor de radio. ¿Por qué? Porque el valor de radio está dado en el constructor y el constructor se ejecuta automáticamente cuando se instancia el objeto. Entonces aquí, si pongo aquí, console, write line, este que está aquí, le voy a poner aquí, área, va a ser igual, más, concatenando, entonces, a punto to string. Y ahí me va a poner el área. ¿Pero qué área? ¿Con qué radio? Con radio igual a 1. Vamos a verlo. A 3.14. Ahí está. Vamos a de nuevo aquí. Propiedades. 24, negrita, para ver bien esto. Me va a dar 1. 3.14, porque es pi por r al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Por 3.14, ese es el valor. Miren todas las cifras esa que está ahí. ¿Sí? Ahora vamos a decirle que, cualquier tecla, vamos a decirle ahora que entre el valor de radio. Y hasta ahí, el primero ahí le da valor de 1. Ahora voy a escribir console line entre el valor de radio. Control B entre el valor de radio.
entre el valor de radio, igual espacio, llevo acá, cierra paréntesis, entre el valor de radio y el radio va a ser igual a R, le voy a poner que es R, entonces en este caso que está acá, el radio es doble R, el valor de radio va a ser igual a, recuerden que en este caso es a doble punto parse para pasar la cadena que está entre paréntesis, que va a ser readline, console punto readline, escriba, eso se va a pasar a doble y se le va a asignar. Dice que esto que está acá, parse quiere decir la cadena que está entre paréntesis, que es lo que usted va a escribir y él va a leer como una cadena, lo va a convertir en doble y se lo va a asignar a R. Por lo tanto, área ahora depende del valor de R que le dé yo. ¿Listo? Entonces aquí, entre el valor de radio, le voy a dar, aquí fíjense que 10. El valor de radio vale 10. Y ahora es, no puede ser 3.14. El valor de radio sigue siendo, no se ha asignado. Este hay que asignárselo al valor radio del campo privado. Entonces, en este caso que está aquí es vj.set radio set radio igual a R. Ahora sí, se le asigna al campo radio este que estaba aquí. Este que estaba aquí, a valor de este, que el valor que usted escribió. Le puse set radio. Entonces el valor que usted escribió se le asigna a esta variable. Y por lo tanto el área es esa variable. Si no lo asignamos, sigue tomando 1. Entonces en este caso que está aquí, vamos de nuevo. Y ahora sí, entre el valor de radio, 10. Y ahora sí, 10 al cuadrado es 100 por 3.14, 314. Ahora nada más que nos falta el perímetro. Este debe ser RAI nada más para que se quede el cursor al lado. Ahora el perímetro. Aquí. Entonces ponemos doble. El perímetro no, la longitud. La longitud de la circunferencia va a ser igual a OBJ punto. Y entonces aquí es longitud de la circunferencia. ¿Okay? Y aquí, en este caso que está acá, es escribir la longitud de la circunferencia. Control C, Control B, right line, longitud de la circunferencia. Va a ser igual a LC. Y listo. Entonces aquí sería entre el valor de radio, 10, y sería el área 314, la longitud de la circunferencia 62. Si doy ahora, vuelvo a ejecutar, si doy ahora 5, fíjense que ahora es, fíjense que este es ahora 2 pi r, 2 por pi, 2 por r, el radio serían 10, por 3.14 es 31 puntos, este que está acá. ¿Listo? Bien, vamos a salir de aquí. Y hasta aquí sería la primera clase de hoy. Y que sería